Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy queremos dejaros este nuevo vídeo viendo pues estos pollitos de codorniz de diferentes razas recién nacidos en una incubación que estábamos haciendo para contarte más cosas, en definitiva para crear contenido. Anoche precisamente teníamos esta semana turno de tarde, llegué bastante tarde, nunca mejor dicho, y sin esperar que nacieran, porque esperábamos los nacimientos para hoy sábado, resulta que anoche ya se estaban produciendo los primeros nacimientos. Bastantes. Lo que sí quiero contaros es cómo se ha desarrollado todo este tiempo de incubación, qué es lo que tenemos que hacer, qué hemos tenido que hacer nosotros, porque hemos tenido que hacer diferentes cambios, sobre todo con la humedad, durante todos estos días. Y ahora, a continuación, pues qué es lo que vamos a hacer con los pollitos y cómo intentar tenerlos en las mejores condiciones. Y ya digo que hemos tenido que hacer bastantes cambios, sobre todo en la humedad relativa. Estamos en un tiempo que aquí le decimos el veranillo del membrillo, donde cuando parece ya que van a bajar las temperaturas, viene un segundo veranito más corto y con temperaturas bastante altas. Empezamos con 4 vasos de agua y con eso estábamos en torno al 62% de humedad relativa. Así hemos mantenido pues prácticamente la mitad de la incubación. Lo que ocurre es que después me daba cuenta que cuando abríamos la incubadora para realizar los volteos, que por cierto hemos dado 2 volteos solo al día, uno por la mañana y otro por la noche, la humedad relativa ya estaba en 65, alguna que otra vez 67, y nos decidimos pues intentar rectificar eso, ¿no? Quitamos un vaso de agua y lo dejamos con 3. A partir de ahí, pues dije, cuando llegue por la tarde, vuelvo a mirar la humedad y veo ya cuando se estabilice en cuánto se ha quedado. Así lo hicimos y bajó hasta 62% de humedad relativa. Volvimos a lo normal, pero en este caso con un vaso menos de agua, con 3 vasos de agua. Para que os deis cuenta de lo curioso que es esto de la humedad relativa, cuando ya estábamos en la recta final, 3-4 últimos días, pues ahí tenemos que tener la humedad relativa un poquito más alta, no viene nada mal. Pues se nos subió de golpe y porrazo, volvió a cambiar y con 3 vasos de agua se nos quedó en alrededor del 67%. Lo que pasa que cuando ya quedaba para mi cuenta un par de días, que después resultó 1,5, pues cuando para mi cuenta quedaba ese tiempo, decidimos hacer lo siguiente. La temperatura estaba muy bien, en 38, había veces que la pillaba en 38,2. Decidí bajar 1 grado a la temperatura y además quitar un vaso de agua. Aquí, conociendo cómo se comporta la humedad relativa, al bajar lo que es la temperatura, pensé que a lo mejor la humedad relativa podría quedarse en torno al 60%, que a mí me venía bastante bien, ¿no? Pues así lo hicimos, lo dejamos en tan solo 2 vasos de agua y cuando volvimos a mirar la incubadora a las 5 o 6 horas aproximadamente, lo clavamos porque teníamos 37,2 décimas y en torno al 63-64% de humedad relativa. Y ya el viernes por la noche, pues nuestra sorpresa, cuando me dio por abrir la incubadora, esperando a lo mejor, tal vez, encontrar algún huevo picado, ya había por lo menos 10-15 pollitos fuera y la verdad que por su aspecto bastante espabilados, que se veía que ya llevaban bastante tiempo de nacidos. Y ya nos pusimos a mirar así por encima y había bastantes huevos picados. Lo que hicimos fue que ya me pilló fuera de juego porque yo esperaba que los nacimientos se hubieran producido hoy sábado y tener más tiempo pues para crear contenido, grabar con más tiempo y demás. Pues decidí hacer un directo y compartirlo en Facebook con todos los que nos seguís a través de ahí, ¿no? Hicimos un directo, prácticamente estuvo bien, había bastantes personas ahí pendientes, algunos comentarios, pero claro, imaginaros, sin avisar ni nada, de pronto
de golpe, como me pasó a mí cuando me encontré los pollitos, pues decidimos hacer el directo por compartir estos momentos, ¿no? Y también de paso ponernos a grabar estas imágenes que estáis viendo. Ya de paso, pues me dio por mirar el termohigrómetro que siempre tenemos en el interior y la temperatura pues había subido un poquitín, no mucho, 37,5, porque estos pollitos está claro que desprenden calor y te hacen subir la humedad relativa. Así que teníamos un vaso solo ya, dejamos un vaso solo y con eso pues bajó hasta cerca de 70, bajó un 5%, yo creo que fue porque nacieron más pollitos y evidentemente bajó, pero volvió a subir un poquito más por los nuevos nacimientos que teníamos en el interior. Ahora mismo están en la gloria porque tienen 70% de humedad relativa y entre 37 y 37,5 de temperatura, pues eso le viene también perfecto para los pollitos que todavía están en esta etapa de nacer. Había también todavía más huevos picados y demás. Ya de paso te cuento qué es lo que vamos a hacer con los pollitos ahora para sacarlos de la incubadora, porque veo que hay muchos de vosotros que seguís teniendo muchas dudas. Estos pollitos, como los estáis viendo, están ya secos y andan muy bien, ¿no? No perfecto, pero que ya se pueden defender. Pues los pasamos a la criadora y les ponemos pues su bombilla de calor, aunque aquí la temperatura es más que agradable, pero ahora te cuento por qué. Le ponemos la bombilla, le ponemos su pienso de iniciación para pollitos pequeños. Nosotros le ponemos pienso de iniciación para pollitos de gallina porque no encontramos aquí por lo menos ninguno que sea específico de codornices y van muy bien. Y por supuesto un pequeño recipiente con agua. Normalmente le ponemos un bebedero de canario, pero un poquito más grande de lo habitual, porque así con esa boquilla pequeña encuentran el agua fácilmente y no tenemos problemas de ahogamiento. Estos pollitos así recién nacidos, con lo indefensos que los vemos y demás, no son tontos y rápidamente van a dar con su alimento y con su agua. Lo que sí hacemos nosotros, que muchos pues nos critican, es que ponemos la bombilla bien baja, casi a un dedo o dos del suelo. Ellos se acercarán o se retirarán según necesiten más o menos temperatura. Como en la criadora tienen el espacio suficiente para retirarse, en el caso que tengan una temperatura demasiado alta, no les va a pasar absolutamente nada, si tienen para decidir. Ahora bien, si tienes un recipiente pequeño y le pones una bombilla baja que desprenda mucha calor, pues lo que vamos a hacer es que los vamos a freír, los vamos a perjudicar más que beneficiar. Y nosotros solemos hacer esto por una sencilla razón. Muchísimas de las muertes que se producen de pollitos de codorniz en las 2 primeras semanas vienen por una temperatura inadecuada, temperatura baja para lo que ellos necesitan. Te voy a poner un ejemplo. Un pollito de gallina o de cualquier otra especie se funde en la bombilla y nos los encontramos todos casi muertos, helados. Le volvemos a poner la temperatura y, si no están evidentemente demasiado graves, se restablecen y vuelven a estar perfectos. Lo dejamos en un susto. Pero con la codorniz no. Si nos pasa eso con las codornices, le ponemos la luz, se vienen arriba otra vez, parece que hemos pasado el escollo, pero te aseguro que van cayendo uno tras otro. Todos esos pollitos que han cogido frío terminarán muriendo a lo largo de los siguientes días. Son muy sensibles al frío. Por eso yo prefiero ponerle un exceso de calor, un exceso de temperatura, pero ojo, que a la vez tengan tiempo para retirarse o acercarse según lo deseen, y es así como nosotros hemos conseguido los mejores resultados con las especies de este tipo, de codorniz. Y por cierto, para terminar, deciros que podéis dejar los pollitos en el interior de la incubadora pues prácticamente 24 horas. ¿Qué ocurre? Que si podemos estar pendientes, veo una tontería de que cuando ya empiezan a andar como están ya, que están perfectamente espabilados y fuertes, ya los podemos pasar a la criadora, pues es una tontería dejarlos más tiempo porque molestan y porque van a ensuciar la incubadora mucho más en el tiempo que esté en el interior. Ya sé que hay compañeros que dicen que este movimiento de los pollitos pues incentivan a los otros y demás. Yo prefiero dejarlos más tranquilos para que no pisoteen a los recién nacidos o no estén constantemente girando los huevos que están empezando a romper los pollitos desde el interior.
tienen 24 horas porque estas especies de codorniz, gallinas, perdices y demás, como son nidífugos, pues evidentemente los primeros que nacen tienen una pequeña reserva de aproximadamente 24 horas para que la madre, mientras siga incubando un poquito más para que terminen de nacer el resto, estos animalitos puedan esperar sin necesidad de consumir ningún tipo de alimento. La naturaleza es sabia y esto ocurre precisamente por eso. Tenemos 24 horas para dejar los animales en el interior de la incubadora. Vamos a pasarlo dentro de poco a la criadora y ahí de nuevo pues posiblemente hagamos otro nuevo directo para compartir con vosotros las imágenes de estos pollitos que van naciendo al interior de la criadora. Ya por supuesto pues a la persona que nos ha cedido los huevos pues les daremos un aviso, les daremos un toque y les diremos que se pasen a recoger estos pollitos que nos han servido para seguir intentando compartir contigo todos estos consejos para intentar que tú no cometas los mismos errores que nosotros cometimos cuando comenzábamos en esto del mundo de la incubación y en este caso en la incubación y cría de pollitos de codorniz. Aquí tenemos codornices normales, Isabelas, que son las claritas, y también algunos ejemplares, los más pequeñines, que son de la especie de vuelo, como decimos aquí, lo más parecido a las silvestres, a las salvajes, que son de mucho menor tamaño y con mucho más nervios, como decimos por aquí. Pues nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos y esperando como siempre que todo esto que os contamos algún día os sirva de ayuda.